Productos notables. Cuadrado de la suma de dos cantidades. El cuadrado de la suma de dos cantidades es uno de los productos que se pueden obtener por simple inspección sin realizar la multiplicación polinomio por polinomio. Equivale a multiplicar una suma por ella misma dos veces. Es uno de los productos notables muy útiles en la matemática y por lo tanto muy importante de aprender. Vamos a comprenderlo de manera geométrica para obtener la fórmula y posteriormente la utilizaremos en algunos ejemplos. El cuadrado de la suma de dos cantidades parte de un cuadrado del lado A, cuya área, como consecuencia, es A al cuadrado. Este cuadrado del lado A lo vamos a ampliar, le vamos a aumentar B a cada uno de sus lados, obteniendo una figura como la siguiente. Ahora ya no es un cuadrado del lado A, sino que al aumentarle B, obtenemos un cuadrado del lado A más B. El área de este cuadrado es A más B por A más B, que lo tenemos acá. Ahora bien, si nos fijamos en la figura, al cuadrado le han aparecido otras áreas anexas, que en el caso son dos rectángulos y un cuadrado más pequeño. Ambos rectángulos son iguales. El área de estos rectángulos es la siguiente. Esta dimensión, este lado mide A y el otro lado mide B. El área de un rectángulo se calcula base por altura, en este caso A por B, y obtenemos AB. Lo mismo ocurre con el otro rectángulo. Tiene de altura B y de base A. El área es, por lo tanto, AB, A por B. El área del cuadrado pequeño que se nos formó tiene del lado B, por lo tanto su área es B cuadrado, B por B. Ahora, si nos fijamos, el nuevo cuadrado que tiene del lado A más B está formado por un cuadrado del lado A más el área de dos rectángulos del lado AB más el área de un cuadrado del lado B cuadrado. Y esto es lo que se conoce como el cuadrado de la suma de dos cantidades. La regla la dice de la siguiente forma. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Vamos a utilizar ahora esa fórmula para desarrollar algunos ejemplos. La validez de la fórmula la podemos encontrar mediante multiplicación. A más B al cuadrado sabemos que equivale a A más B por A más B. Si hacemos la multiplicación polinomio por polinomio, tenemos A por A cuadrado, A por B, AB, B por A, AB, y B por B, B cuadrado. Si ahora sumamos los polinomios, A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Ahí podemos ver que ambas fórmulas o ambas formas de obtener dan el mismo resultado. Por lo tanto, nuestra fórmula del producto notable encontrado acá es válida. La utilizaremos ahora para desarrollar las siguientes potencias o los siguientes cuadrados de binomios. Tenemos el ejemplo 1. 2a más 3b al cuadrado. Utilizaremos la fórmula. La fórmula dice que este cuadrado equivale a la primera cantidad. Nuestra primera cantidad es 2a al cuadrado más
el doble producto de la primera cantidad, que es 2a por 3b, que es la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. Desarrollamos ahora las potencias y productos. 2 al cuadrado es 4, a al cuadrado, más, multiplicamos coeficientes, 2 por 2, 4, por 3, 12, a por b, ab, más 3 al cuadrado, 9, b cuadrado. Y ese es el cuadrado del binomio 2a más 3b, mediante la fórmula del producto notable. Si lo hacemos mediante multiplicación de polinomio por polinomio, obtendremos el mismo resultado. Veamos algunos ejemplos más. 5x al cuadrado más 2x, todo al cuadrado. Apliquemos la fórmula. La primera cantidad, que en este caso es 5x cuadrado, nuestra primera que está sumando es nuestra a, al cuadrado, más el doble de la primera cantidad, que es 5x al cuadrado, por la segunda cantidad de nuestra suma, que es 2x, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es, ya dijimos, 2x. Aplicamos las potencias y los productos. 5 al cuadrado, 25. X cuadrado al cuadrado, por propiedad de las potencias, 2 por 2, 4. Más, multiplicamos coeficientes. 2 por 5 por 2, 2 por 5, 10, por 2, 20. Ahora las letras, como es producto de bases iguales, x cuadrado por x es x al cubo. Sabemos que se suman los exponentes. Más, otra potencia, 2 al cuadrado es 4, y x al cuadrado. Y ahí tenemos aplicada la fórmula del producto notable. Ejemplo 3. 4x más un medio de x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Apliquemos la fórmula del producto notable. La primera cantidad, que en este caso es 4x, al cuadrado, más el doble de la primera cantidad por la segunda, que es un medio x al cuadrado, más el cuadrado de la segunda cantidad, o sea, un medio de x al cuadrado. Apliquemos las potencias y los productos. 4 al cuadrado, 16. X al cuadrado, más. Para multiplicar enteros con fracciones, multiplicamos los enteros con el numerador. 2 por 4 es 8, por el numerador, que es 1, 8 por 1, 8. Sobre. Y los denominadores, que los enteros tienen denominador 1. 1 por 2 es 2. Ahora las letras, x por x al cuadrado, x al cubo, se suman los exponentes. Más, elevamos una fracción al cuadrado, se eleva tanto el numerador como el denominador. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, sobre 2 al cuadrado, 4. X cuadrado al cuadrado se multiplican exponentes. 2 por 2, 4. Ahora, cuando son fracciones, tenemos que ver si se puede simplificar. 16x al cuadrado más 8 medios se puede simplificar o directamente se puede dividir. 8 entre 2, 4. X al cubo más un cuarto no se puede simplificar. X a la cuarta. Y ahí tenemos el desarrollo del cuadrado de la suma 4x más un medio de x al cuadrado. Ejemplo 4. Elevemos la suma a la m más 2b a la n al cuadrado. Nuevamente es aplicar la fórmula del producto notable.
la primera cantidad, que es a la m elevada al cuadrado, más el doble de la primera cantidad nuevamente, que es a la m, por la segunda cantidad, que es 2b a la n, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es 2b a la n al cuadrado. Resolvamos las potencias y los productos. A la m elevado al cuadrado. Se multiplican los exponentes. 2 por m es 2m. Más. Multipliquemos los coeficientes. 2 por 1, aunque no esté ahí, sabemos que hay un 1 por 2. 2 por 1, 2 por 2, 4. 4. Las letras, como son de diferente base, solo se colocan de manera alfabética. A la m, b a la n. Más 2 al cuadrado, 4, b, n por 2, 2n. Y ahí tenemos aplicado el producto notable. Veamos más ejemplos. X a la m más 1 más y a la n menos 1 elevado al cuadrado. Aplicando la fórmula tenemos x a la m más 1 al cuadrado, la primera cantidad al cuadrado, más el doble de la primera cantidad, que es x a la m más 1, por la segunda cantidad, que es y a la n menos 1, más el cuadrado de la segunda cantidad, y a la n menos 1 al cuadrado, igual. Ahora elevemos las potencias. X a la m más 1 al cuadrado. Como los exponentes se multiplican, vamos a hacer la multiplicación, ya que en el exponente tenemos un polinomio, vamos a hacer la multiplicación aparte. El exponente de la x es m más 1, se va a multiplicar con el exponente que está fuera del paréntesis, que es 2. Y obtenemos un polinomio por monomio. Se multiplican cada término del polinomio por el monomio. M por 2, 2m. Más 1 por 2, más 2. Y ese sería el exponente de la base. X a la 2m más 2. Sigamos. Más 2 por 1, ya que el coeficiente de tanto de la x como de la y es 1, nos da como resultado 2. X a la m más 1, y a la n menos 1. Más el otro cuadrado. Y a la n menos 1 al cuadrado. Nuevamente tenemos una multiplicación de exponentes, ya que uno es polinomio, lo haremos aparte. N menos 1 por 2. Y multiplicamos. N por 2, 2n menos 1 por 2, menos 2. Por lo tanto, el otro cuadrado es y a la 2n menos 2. Y ahí tenemos el producto notable desarrollado. Ejemplo 6. Calcule el área del cuadrado. Observemos nuestro cuadrado. Tiene de lado 3x al cubo más 2. El área de un cuadrado se encuentra elevando su lado al cuadrado. Por lo tanto, lado al cuadrado para nuestro cuadrado es 3x al cubo más 2 al cuadrado. Y aplicamos la fórmula del producto notable. La primera cantidad, 3x al cubo al cuadrado, más el doble de la primera cantidad, que es 3x al cubo, por la segunda cantidad, que es 2, más el cuadrado de la segunda cantidad. Efectuamos las potencias y los productos. 3 al cuadrado, 9. Multiplicamos exponentes por la propiedad de la potencia. 2 por 3, 6.
Más, ahora tenemos un producto de monomios, multiplicamos los coeficientes. 2 por 3, 6. Por 2, 12. Y la parte literal, que solamente es x cubo, la dejamos indicada multiplicando. Más 2 al cuadrado es 4. Y así hemos utilizado el cuadrado de la suma de dos cantidades, uno de los productos notables. No olvides la fórmula. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Productos notables. Cuadrado de la diferencia de dos cantidades. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades es uno de los productos notables muy útiles en matemática. Vamos a comprenderlo de manera geométrica para deducir la fórmula y después utilizarla en algunos ejemplos. Partamos de un cuadrado del lado A. El área de ese cuadrado ya sabemos que es A al cuadrado. Ahora a ese cuadrado del lado A le vamos a restar, a cada uno de los lados le vamos a restar B. Es decir, lo vamos a disminuir ese cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado más pequeño. Le hemos restado B. Ahora, se formaron cuatro regiones. Cuando nosotros hicimos, primero si le quitamos al cuadrado del lado A, le quitamos este rectángulo y después le quitamos el otro rectángulo que está abajo. Observa que hay una región, hay un área, que es esta de aquí, que se la hemos quitado dos veces. Por lo tanto, tenemos que hacer un arreglo para no quitar una misma área dos veces, porque ese no sería el resultado. Hemos quitado al cuadrado, le hemos quitado b a cada uno de los lados y hemos obtenido un cuadrado más pequeño. Pero a la hora de quitarle dos áreas, el lado b a cada uno de los lados, hemos quitado dos veces una misma región, que es esta. ¿A cuánto equivale esa misma región? Equivale a b cuadrado. ¿Y a cuánto equivalen los otros rectángulos que hemos quitado al cuadrado de lado A? Le hemos quitado este rectángulo que tiene de área AB y este otro que tiene de área también AB. Por lo tanto, la fórmula del producto notable nos quedaría de la siguiente forma. A menos B, si te fijas, el cuadrado del lado A disminuye en B, o sea que nos da un nuevo cuadrado, que sería este cuadrado pequeño, cuyo lado es A menos B. Entonces, el cuadrado de este cuadrado pequeño y el área de ese cuadrado pequeño lo podemos representar de esta manera. A menos B, que es el lado, al cuadrado. Ahora, eso equivale a tener el cuadrado grande del lado A cuadrado menos los dos rectángulos que tenemos en verde y en rosa. Pero al quitarle esas áreas, le quitamos dos veces el área pequeña, que es b cuadrado. Por lo tanto, debemos de reponerle una de esas dos veces, ya que el cuadrado original no tenía dos áreas de b cuadrado, sino equivaldría también a quitarle una área aquí adicional de b cuadrado. Pero entonces no obtendríamos a menos b al cuadrado porque tenía una región pequeña que tampoco pertenecería al cuadrado. Entonces, para reponer esa área que le quitamos dos veces, se la vamos a devolver una vez. Y ahí obtenemos lo que es la fórmula del producto notable para la diferencia de dos cantidades.
a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Si te fijas, difiere únicamente en el signo central para el producto notable de la suma. Recordemos el producto notable de la suma de dos cantidades al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. La diferencia entre ambos productos notables es el signo del término del medio, del doble producto de las cantidades. Cuando tenemos una diferencia, vamos a restar el doble producto de las cantidades, y cuando tengamos una suma, vamos a sumar el doble producto de las cantidades. Utilicemos ahora la fórmula del producto notable para el desarrollo de algunos ejemplos. Veamos el ejemplo 1, elevar al cuadrado 3ab menos b cuadrado. Aplicando la fórmula, la primera cantidad, que es 3ab, al cuadrado, menos el doble de la primera cantidad, que es 3ab, por la segunda cantidad, que es b cuadrado, más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolvamos las potencias y los productos. 3 al cuadrado, 9, a al cuadrado, b al cuadrado, menos la multiplicación primero de los coeficientes, 2 por 3 por 1, 2 por 3, 6, por 1, 6, a, que no se multiplica con nadie, y b, que se multiplica con b cuadrado, y sumamos exponentes, 1 y 2, obteniendo b al cubo, más potencia de la potencia, b cuadrado al cuadrado, multiplicamos exponentes, b a la cuarta. Y así hemos utilizado el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Unos ejemplos más. Elevemos al cuadrado la diferencia 4 menos 3x al cubo, aplicando nuevamente la fórmula. La primera cantidad al cuadrado menos el doble de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolvamos las potencias y los productos. 4 al cuadrado es 16, menos 2 por 4, 8, por 3, 24, x al cubo, más 3 al cuadrado, 9, x multiplica su exponente con el exponente de afuera, 3 por 2, 6. Y así tenemos ya el cuadrado de la diferencia. Otro ejemplo, ejemplo 3, 1 medio menos 4 al cuadrado elevado todo al cuadrado. Aplicando la fórmula. La primera cantidad al cuadrado menos el doble de la primera cantidad por la segunda, que es 4 al cuadrado, más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolviendo las potencias y los productos. 1 medio al cuadrado es 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. Ahora tenemos una multiplicación de enteros con fracciones. Los enteros se multiplican con el numerador de las fracciones. 2 por 1, 2, por 4, 8. Sobre. Y los denominadores se multiplican entre sí. Como solo tenemos un denominador, lo colocamos. Y a cuadrado, la parte literal, que no se multiplica con nadie porque es única. Más 4 al cuadrado, 16. Potencia de potencia, multiplicamos exponente de la a, 2 por 2, 4. Y las fracciones debemos de ver si se pueden simplificar. En este caso 8 sobre 2 se puede, o directamente dividir, quedando 1/4 menos 8 entre 2 es 4 a cuadrado más 16 a la cuarta. Ejemplo 4, a la m menos 5b a la n elevado al cuadrado. Aplicando la fórmula, la primera cantidad
al cuadrado menos el doble de la primera cantidad por la segunda cantidad, que es 5b a la n, más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolvamos potencias y productos. A por la propiedad de la potencia, m por 2, 2m, menos multiplicación de primero de los coeficientes, 2 por 1 por 5, 2 por 1, 2 por 5, 10. Las letras, la parte literal, como es de diferente base, solamente se coloca de manera indicada. Más 5 al cuadrado, 25. B multiplica su exponente, n por 2 es 2n. Y así hemos utilizado y aprendido el cuadrado de la suma y de la diferencia de dos cantidades, que se conocen como algunos dos de los productos notables. El último ejemplo. Vamos a aplicar directamente la fórmula. La primera cantidad, que es x a más 3 al cuadrado, menos el doble de la primera cantidad, que es x a más 3 por la segunda cantidad, que es y b menos 2 más el cuadrado de la segunda cantidad. Resolvamos las potencias. X multiplica su exponente a más 3 por 2. Lo vamos a hacer por acá porque es una multiplicación de polinomio por monomio. A por 2, 2a más 3 por 2, 6. Entonces obtenemos el exponente 2a más 6, x a la 2a más 6, menos, multiplicamos coeficientes, tanto la x como la y tienen coeficiente 1, multiplicado por 2, 2 por 1 es 2. La parte literal, como es de diferente base, solamente se coloca ordenada e indicada, x a la a más 3, y a la b menos 2, más, elevemos y a la b menos 2 al cuadrado, se multiplican los exponentes, monomio por polinomio, b menos 2 al cuadrado, por 2, perdón, b por 2 es 2b, menos 2 por 2 es menos 4. Y aquí obtenemos el exponente de la y, 2b menos 4. Y esos son los productos notables que aprendimos el día de hoy.